Se encuentran prácticamente en todas las casas, se preparan en la mayoría de los hogares de nuestro país, pueden ser redondas, alargadas o incluso cuadradas y en su interior cabe prácticamente cualquier ingrediente. Tampoco faltan en los fogones de madres y abuelas y hoy además están de celebración porque este lunes es el Día Internacional de la Croqueta. Pero ¿cómo conseguir que nos salgan ricas? Pues vamos a ver qué consejos nos da nuestro experto Francisco de la Rosa, que ya nos acompaña de la croquetería Bocado Gourmet. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No sé si es fácil o difícil conseguir que las croquetas nos queden ricas. A mí personalmente todavía no he conseguido que me salgan. Hombre, en principio no tiene mayor dificultad, la verdad que son ingredientes muy básicos. Sí es verdad que a la hora de la cocción, o sea, el truco principal es a la hora de la cocción, una buena bechamel. Una buena bechamel y, bueno, lo principal, un ingrediente que sea de calidad. Si tú a cualquier, no solamente una croqueta, sino a cualquier comida le pones un ingrediente de calidad, te va a quedar bueno. Casi garantizado, ¿no? Sí, que va a estar rica. Sí. Hablas de que conseguir que la bechamel esté buena, pero también aquí hay distintas tendencias, ¿no? Distintas teorías. Hay a quien le gusta pues más ligerita, más cremosa, más densa. Sí, últimamente la verdad que la tendencia a nivel de grandes restaurantes y demás está siendo una croqueta extremadamente cremosa, o sea, muy cremosa. ¿Qué sucede con esta croqueta? Que sí es verdad que a la hora de preparar, a la hora de freír, es muy complicada. Muy complicada, se te desmorona. Vale. Y no estamos preparados para ese tipo de croquetas. ¿No? O sea, a la gente le gusta todavía una croqueta que tenga una cremosidad suficiente, pero que no sea tan líquida. Aquí, por ejemplo, en Canarias, el estilo de la croqueta es como más compacta, más densa. Una croqueta con mucho ingrediente, sin tanta bechamel, pero que tenga una cremosidad. O sea, siempre es importante que la croqueta sea cremosa, a mi entender. ¿Y tenemos manera, por ejemplo, de corregir si nos quedase demasiado líquida esa bechamel o esa masa? No, la verdad que hay gente que le echa harina después de la cocción, pero no es lo conveniente. Lo ideal es tener unas buenas mediciones a la hora de hacer la bechamel, unas buenas proporciones, porque después es complicado. Si tú le añades harina o le quieres añadir algún tipo de espesante, el sabor de la harina no va a estar cocinado y se va a notar. Entonces, se nota ese sabor crudo sí, de la harina. Lo primordial es tener una buena medición de los ingredientes a la hora de empezar a cocinar para que después no te suceda eso. Y siempre, bueno, es sencillo, o sea, vas añadiendo leche poco a poco y así ya tú vas comprobando también la densidad de la harina, de la bechamel, hasta que quede en su punto. Decía yo que prácticamente se hacen en todas las casas y suelen quedar, a nuestras madres, a nuestras abuelas les quedan estupendas, pero bueno, más allá del truquillo de ingredientes de calidad, de intentar que no quede demasiado líquida, es un trabajo, lo de hacer las croquetas. Es un trabajo y lleva mucho tiempo, porque no es una elaboración que tú hagas y sobre la marcha ya la puedes utilizar. Tienes que primero elaborar la bechamel, enfriarla como mínimo. Yo en mi caso, o sea, en el trabajo la enfriamos 24 horas, después elaboras la croqueta y una vez elaborada se congela. Se congela o la vendes fresca. O sea, a nosotros particularmente nos gusta venderla congelada porque primero que ya que haces tal cantidad de croquetas, lo ideal es la metes en el congelador y las vas sacando poco a poco y no pierdes ningún tipo de frescura a la hora de elaborarla. Francisco, mientras hablamos podemos ir formando esas croquetas. Si Venga, quieres, pues mira, hay varias formas de... Hay que decir que nuestro plató hoy huele de maravilla, con Muchas gracias. Que he traído ya. Un pequeño truco para que no, evidentemente, es engrasarte un poco la mano. Con aceite. Con aceite, sí, fresquito. Y nada, coges el tamaño que tú creas conveniente, lo boleas. Yo en mi caso me gusta, por ejemplo, siempre darle un doble empanado. Queda un poco más crujiente y como yo hago una croqueta que también es cremosa, entonces te contiene más el interior, ¿no? Exacto, no se te rompe de la misma manera. Entonces nada, es sencillo, simplemente le das el primero, pasa que es laborioso. Sí, y es verdad que hay máquinas que te pueden elaborar croquetas, pero el resultado nunca es igual. Vemos que le dejas un poquito un huevo. A mí me gusta dejar un poquitito. ¿No te limitas a mojarla un poco? Sino la sumerges, bien. Sí, exactamente, para que se empape bien, lo escurres y después nada, simplemente sacar y repetir por el número de veces que quieras hacer croquetas. Eso dependiendo del tiempo. ¿De qué nos las has preparado? Pues mira, esta es de atún. Esta es de atún y si es verdad que, traigo ahí preparada, la croqueta admite
De todo, infinidad, de todo. infinidad. Ya lo decíamos, hasta dulces las hemos visto, Dulces, gofio, vamos. De hecho, el inicio de la croqueta y lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas era un poco el aprovechar. Claro. Entonces ya tú, una vez tenías un pollo asado que te quedaba el día anterior, pues le hacías un pequeño sofrito y ya tenías croquetas de pollo asado. O te hacías un rancho, una ropa vieja o cualquier historia de esta, y entonces ya al final lo que hacías era aprovechar todos los ingredientes que te quedaban de las cocciones anteriores para elaborar tus croquetas. ¿En qué orden pondríamos los ingredientes para preparar nuestra masa de croquetas? Para preparar, bueno, lo principal es lo básico es una bechamel. Y una bechamel, o sea, se compone simplemente de mantequilla, harina. Hay quien le pone cebolla, yo en mi caso le pongo cebolla a la hora de prepararla. Sí, también me gusta la cebolla bien pochadita, que se caramelice bien antes de elaborar la croqueta, yo siempre lo hago. En las proporciones ideales, o sea, mantequilla, por ejemplo, si vas a preparar una en casa con 100 gramos de mantequilla, unos 150 de harina, unos 300, 400 de cebolla, sofríes primero la mantequilla con la cebolla que poche bien, le añades la harina, que se tueste un poquitito, y le vas añadiendo la leche. Dependiendo de cómo te guste, pues yo creo que para esa proporción, con 1,5 litros aproximadamente, ya te va a ir bien. ¿Y la leche entera, semidesnatada, desnatada? Entera. A mí me gusta la leche entera. Es verdad que la grasa exacto, le aporta una consistencia distinta que no si la haces con la leche desnatada. Es verdad que hay croquetas que se elaboran, por ejemplo las croquetas de pollo, se elaboran mucho elaboras el caldo, o sea, tú haces un caldo de pollo y elaboras también la croqueta, en mi caso ponemos mitad de leche y mitad de caldo, para aportarle también el sabor de la cocción del caldo del pollo. ¿Y tendríamos alguna alternativa, por ejemplo, para las personas que son intolerantes a la lactosa? Intolerantes a la lactosa. ¿Hay algún tipo de bechamel, alguna Bueno, alternativa puedes utilizar, que de hecho emplear? nosotros la estábamos utilizando, que era la leche que te viene sin lactosa. ¿Qué sucede? Que no te quedan, la consistencia no es exactamente la misma. Pero vamos, si tienes ganas de comer croquetas y eres intolerante a la lactosa, puedes comerla. No te quedas con... Al igual que si también tienes intolerancia al huevo, pues en vez de pasarla por huevo, haces un aglutinado de la misma harina con agua, haces como cuando rebozas un calamar, ¿no? Que no es un rebozado, sino es como una tempura, Entonces, en un tipo de empanado así lo puedes hacer también y sustituiríamos exactamente el huevo. Igual que la harina, lo puedes utilizar harinas de garbanzo, si eres intolerante al gluten, o sea que tienes varias opciones. Hablábamos de que ya que nos metemos en la cocina un buen rato a hacer croquetas, solemos hacer ¿cuántas? ¿20, 30? ¿Congelamos? Depende, o sea, yo soy de los que, por ejemplo, bueno, en mi casa no hago. Bueno, ya me imagino, después de todas las jornadas haciendo croquetas. Pero sí es verdad que yo recuerdo, bueno, mi abuela, que era la que las hacía, pues cuando hacía los barreños estos de croquetas, los bowls estos enormes, y bueno, eso era todo el día haciendo croquetas y congelarlo. O sea, ya que te haces, haz las que te cundan, hazlas por lo menos que te hagan 50 o 60 croquetas para que tengas ahí para tirar varias veces. ¿Y se pueden freír directamente sacadas del congelador? Sí, lo único la dejas a temperar un par de minutitos. Lo único que sí es verdad que tienes que tener presente que si tú pones a freír una croqueta congelada, no meter mucha cantidad en el aceite, porque no deja de estar congelado, o sea, no deja de ser hielo. Entonces, si tú metes mucha cantidad en el aceite sin descongelar la croqueta, se te enfría el aceite. Y ahí es cuando tienes los problemas de que se te rompen, de que se te separa el empanado de lo que es la masa, y entonces ahí es donde tienes los problemas. Simplemente es problema de temperatura. Bueno, pues tomando en cuenta todos esos consejitos, vamos a intentar que nos salgan unas buenas croquetas, y si no, pues las iremos a comprar a establecimientos como el tuyo, Croquetería Bocado Gourmet. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Buenos días.